Busque el libro de Nehemías. Nehemías no lo voy a buscar muy en el Nuevo Testamento, sino que está a la par de Esther. Recojan esos $10 que me dieron para la ofrenda, para las flores que yo vendía, llevárselo a la pastora. Eso es para la obra de Dios. Mire, ya yo vendí a los que colaboraron para las flores, para las primeras flores, y hoy los he dejado a opción de usted. Y quisiéramos hablar de un tema sencillo: Dios accionará a favor de su pueblo. Dios accionará a favor de su pueblo. Nehemías está entre Esther, capítulo 9, verso 9. Y mirasteis la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oísteis el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Soberano y Dios que estás en los cielos, honramos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Administranos a través de tu palabra. A los acá reunidos, fortalécenos. Guárdenos siempre en el hueco de su mano, y que la nube de su presencia no se aparte de nuestras vidas. Señor, que a través de tu palabra el sordo pueda oír, y el engurezado del corazón pueda ser limpiado y llamado al arrepentimiento. Señor mi Dios, limpie las mentes y los corazones, limpie los aires y sujete todo lo que se levante en tu contra. En Cristo lo pedimos y en Cristo te damos gracia. ¿Usted le puede dar gracias? No, a una voz. ¿Le puede dar gracias? Gracias, Señor. A usted la gloria. Hermanos, Dios nunca va a llegar tarde, ni va a llegar después de que usted y yo ya no podamos. Dios es tan perfecto y es tan soberano que Él sabrá actuar a favor de usted y de mí, a favor de los suyos y los míos, a favor de su casa y la mía. Siempre va a llegar a tiempo. Él va a velar por sus hijos. Y la palabra velar significa que Él nos va a guardar y nos va a defender de nuestros adversarios. Vemos en esta porción, vemos el personaje llamado Nehemías. Usted conoce la historia, que Nehemías era servidor del rey de Persia. Es bien tremendo, hermano. Fíjese que Ciro el Grande, porque ahí es donde él fue copero del rey, servidor del rey, el rey Antajerje y Ciro eran familias. Ciro era el padre y Antajerje era el sucesor de Ciro. La historia nos enseña que Antajerje
tomó vigor y gobernabilidad en todos los imperios de los que su reino había tomado posesión, y llegó a tener un ejército numeroso que nadie le podía hacer frente. Los griegos en esa época, había un hijo de un príncipe que ya había muerto su padre, y le llamaron los 300. En esa forma que él diseñó, 300 valientes de esa ciudad se resistieron a servir a este imperio. Pero Antajerje toma coraje y odio y empezó a avanzar y avanzar con la visión de que este hombre, de este hijo del príncipe, y los 300 que había reunido fueran doblegados. La historia, oiga, no lo busque en la Biblia porque es historia, enseña que un hombre enfermo, encorvado con una joroba en su espalda, quería pertenecer al grupo de los 300, y este personaje lo desprecia por su deficiencia física. Él en una noche sale de entre ellos y se va a reunir con el rey Antajerje y el ejército numeroso que tenía, y les hace ver las artimañas que tenían los 300 para esperarlos, y les muestra las estrategias y los caminos por donde ellos iban a caminar. ¿Por qué le cuento yo la historia? Porque yo veo en estos dos versículos que pueden pasar las décadas, los siglos y los años, y podemos decir los que esperamos y confiamos en ese Dios de los cielos, el Dios de Nehemías, que Dios ya se olvidó de nosotros y que estamos siendo oprimidos y llevados siendo perseguidos y cautivos por nuestros gobernantes de este siglo. Y podemos decir, ¿dónde está Dios? Que yo no escucho su accionar, no veo su respuesta sobre nosotros. Y vemos la historia que el primer templo de Salomón, porque de eso se refiere la vida de Nehemías, había sido destruido por los enemigos. Y Nehemías sintió celos, sintió tristeza, que gente que vivía en su tierra, en Jerusalén, la ciudad del pan, no sentían el deseo de poner manos a la labor de levantar el templo de nuevo. Y este hombre en tierras lejanas se acordaba de la promesa que Dios les había dado, que les iba a dar libertad. Les iba a dar libertad. Les iba a dar libertad. Lo mismo en esta noche, amados hermanos, podemos ver la manifestación de Dios. Tal vez para usted o para mí puede ser tardada esa respuesta divina, pero Dios no se equivoca. Cuando menos sintamos las potestades demoníacas, tanto en los cielos como en la tierra, poseyendo hombres y mujeres, serán sujetados, serán llevados cautivos y serán dispersados vuestros enemigos. Porque David en el Salmo 91, usted se acuerda, dice que caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. A tus hijos y a los míos Dios los preservará, los guardará, los protegerá. El accionar de Dios se aproxima en breve a esta tierra. Oiga, el accionar de Dios se aproxima. Y usted y yo nos vamos a quedar anodadados, sorprendidos.
Dios en segundo derriba y trastorna los reinos de la tierra. Conocemos muy bien la historia de este hombre Nehemías. Era judío, sintió tristeza, depresión y sintió su alma quebrantada. Y cuando le presentó la copa al rey, me imagino que el rey conocía la vida personal de su siervo cuando andaba bien y cuando andaba en problemas. Dice la Biblia literalmente que le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Eso está en los primeros capítulos, hermano, 2 y 3. Ahí lo lee en casa. Y de repente Nehemías, al sentir la confianza que el rey le daba, empezó a contarle lo que había acontecido con su templo, con la casa de Dios en su tierra, Israel. Empezó a ser quebrantado y empezó a tocar Dios el corazón del rey. Y lo que Dios espera de usted y de mí, también el quebranto al ver a esta humanidad que camina sin Dios y sin esperanza, tan los placeres del mundo, los placeres de la vida, y que van de continuo al mal, y que en ellos no hay deseo de conocer al Dios tuyo y el mío, pero que en nosotros haya un vivo celo por la obra de Dios, y que haya un quebranto delante de Dios, y nos presentemos delante de Él y le empecemos a suplicar misericordia y le digamos: Señor, ¿hasta cuándo tendrás misericordia de este mundo, de estos habitantes de la tierra? ¿Hasta cuándo te vas a revelar y lo vas a traer al conocimiento de la verdad y lo vas a llamar al arrepentimiento? Cuando Dios vea a un hombre de Dios y una mujer de Dios en esa forma delante de Él, Dios se va a levantar y su gloria va a descender, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque Él ha prometido salvar los que han de ser salvos para la gloria de Él. Pero no lo hacemos. Estamos actuando como los demás judíos, que ya se habían habituado a esa destrucción y a esa maldición como estaba su tierra. No podemos dejar que el templo de Dios se destruya. No estoy hablando de este templo físico, ni estoy hablando del templo de Jerusalén allá en las tierras orientales del Medio Oriente. Eso se va a levantar, señores, cuando la iglesia sea procesada al arrebatamiento. Por ese templo hay guerras en todos esos lugares, pero no será porque todavía no es el tiempo de Dios que el tercer templo se levante. Acuérdese que han habido 2 templos y han sido destruidos. Uno por el imperio medo-persa y el otro por el imperio romano. Ya eso ya lo hemos enseñado. Y el tercer templo que está por levantarse será habituado primeramente no por el Rey de Justicia, sino por el Anticristo, que se sentará en el trono de Dios. Y cuando los verdaderos judíos vean el engaño que el Anticristo le dio, dice que se quitará la máscara y lo llevará al cautiverio a todos ellos. Pero usted y yo no estaremos. Pero ¿por qué Dios hoy nos habla de que Dios va a accionar a favor de nosotros? Porque antes de que todo eso acontezca, lo que usted ya oyó, la iglesia gentil, que es el último periodo de la gracia que usted y yo estamos viviendo, según capítulo 11 del libro de Romanos, versos 23, 24 y 25 en adelante, dice Pablo que hasta que entre el último gentil del periodo de la gracia, entonces Dios se acordará de Israel
y lo visitará. Lo va a visitar el Dios de los cielos. Pero esa visita de Dios va a ser para que Israel se acuerde de los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero usted y yo estaremos de gozo, estaremos de gala, estaremos de boda delante de Dios. Pero antes de que se dé esos momentos escatológicos de gloria, es tiempo de que nos levantemos y gimamos, oremos, pidamos al Dios de los cielos que quiebre el yugo de Satanás, que quiebre el yugo del imperio racista que se ha levantado. No lo vamos a hacer con armas, lo vamos a hacer con oración. Cuando de repente el rey oye el clamor de su siervo el copero, ¿por qué cree que lo oyó? ¿Porque era infiel o porque era fiel? Igual que nosotros somos fieles con Dios, ¿va? ¿Son infieles con Dios? ¿Y por qué no contestan ni una ni la otra? ¿Va que usted no sabe a dónde va a contestar y cuándo va a contestar? ¿Por qué cree que Dios le oyó el rey a Nehemías? ¿Por qué cree que el rey estuvo atento a su quejar, a su gemir, a su lamento? ¿Por qué cree? Porque era fiel, era obediente, no le faltaba de mañana, tarde y noche la copa y lo hacía con amor. A pesar que él era esclavo, él no le importaba ser esclavo porque Dios lo había puesto con honores. Usted y yo estamos en tierra extranjera, pero tenemos la mejor exaltación de parte de Dios y tenemos que honrar, servir aún mejor para Dios en tierra extraña. No podemos ignorar la gloria de la presencia de Dios. No la podemos ignorar. Cuando el rey oye, le dice, oiga lo que le, ¿y qué quieres, Nehemías, hacer? Como le digo, eso está en el capítulo 2, 3 y 4. Le voy incorporando todo el versículo porque la historia es bien preciosa. Y el rey le dice, ¿qué quieres que haga? ¿O qué quieres hacer tú, Nehemías? Si al rey le place, oiga cómo se presentó, con sencillez y humildad. Igualito a nosotros. Nosotros venimos a Dios sencillos, humildes. Señor, aquí estoy. Con mis redes rotas, pero aquí estoy, Señor. Ay, te he fallado tanto que te fallo. Usted no le dice así. Usted se presenta y ve, aquí estoy, mira. Tu sierva, tu siervo el ungido de Jehová, que estoy, mira. ¿Qué es eso? Altivez. ¿Qué es eso? Arrogancia. ¿Qué es eso? Orgullo. Dios no espera de sus hijos y sus hijas esa clase de presentación delante de Él. Dios quiere que el pastor le diga, Señor, yo no soy digno de ser llamado tu siervo, tu ministro, porque te fallo de esta y de otra manera, Señor. Pero si a ti te ha placido en mis imperfecciones llenarme de tu gracia, llenarme de tu presencia, yo no puedo hacer más. Solo te pido que no me sueltes, Señor, que si he hallado gracia delante de ti, ayúdame a honrarte, ayúdame a exaltarte y sobre todo ayúdame a serte fiel y a hacerlo con amor lo que me has entregado. Porque esa tiene que ser mi presentación delante de Dios. Primero pedir misericordia, que me perdone. No puedo imaginar que aquí estoy yo. Soy el siervo, tu siervo, Padre, al que le das la palabra. Y Dios dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Pancho Pistola? ¿O quién eres? Allí es donde yo veo a Nehemías.
la forma que Dios quiere que nos presentemos delante de Él, con sencillez y humildad de corazón. ¿Qué cree que le impactó al rey? Esa forma como le llegó. Él no le llegó diciendo: rey, te he servido tantos años como copero y no te has dado cuenta que tus ancestros, tus padres destruyeron nuestra ciudad cuando nos llevaron en cautiverio. ¿No te acuerdas, rey? Pero no importa, eso ya es pasado, rey, pero te he servido fielmente más de 40 años como servidor público tuyo. No le dijo así. Él llegó personalmente quebrantado de las malas noticias que se oían de su tierra. Eso deberíamos de sentir tristeza y dolor por lo que se está dando a nivel nacional de esta hermosa tierra donde Dios nos tiene. Pero en vez de estar quebrantado, en vez de estar gimiendo, orando al Dios de los cielos, muchos en vez de estar delante de Dios se han ido a encuevar a una casa y ya no quieren salir. No seamos cobardes, no seamos cobardes. Tenemos al Dios de Nehemías a favor de nosotros y Él sabe oír y sabe responder la petición de su sierva y su siervo. ¿Qué quieres que haga por ti, Nehemías? Si ha hallado gracia, oigan la otra respuesta que le dice: si ha hallado gracia delante de usted, mi rey, que me dé permiso para ir a levantar los muros caídos de Jerusalén. ¿Solo eso querés, Nehemías? No, mi rey, ahí se aprovechó. Mira. Usted sabe que tengo que pasar muchos caminos, muchas ciudades, y en cada ciudad hay un gobierno y hay fronteras que pasar. Oiga, el hombre fue bien precavido. Claro, él tenía camino libre porque en esa época él gobernaba todas las naciones y solo decía: vengo de parte del rey tal, abren las puertas, pase don Pancho, pase doña Ruperta, y yo aquí voy a hacer tortas. Llévese la torta, llévese. Porque ahora así las hago reír a unos porque unas están, y allá en el cielo están como hijos. Y dice Dios: bájate del cielo, quédate en la tierra todavía. De repente, hermano, si a usted le place, mi rey, hágame unas cartas para tener acceso libre en todas las fronteras donde voy a pasar. Y también deme una autorización que me regalen unos árboles. Oiga, inteligente el hombre, va. Unas piedras para levantar los muros y todo. Lo que tú has pedido, Nehemías, se te concede. Vete en paz. ¿Y cuándo vas a regresar, Nehemías? No le pregunto eso. Regresa de Dios cuando hayas terminado la obra. Oiga, hermanos amados, usted y yo no hemos terminado la obra evangelizador en la tierra. Todavía la palabra de Dios puede fluir en sus labios y los míos, y esa palabra viva, esa palabra de poder puede salvar a la prostituta, puede salvar al drogadicto, puede salvar al santero, al brujo, al idólatra. No nos cansemos de servir y predicar su palabra, porque Nehemías iba a una misión difícil, hermano. No le iba a ser fácil decir: yo soy el Nehemías, el sacerdote del Señor. En esa época, por si usted no ha leído la Biblia, de esa época era Malaquías, los profetas menores, Zacarías. Mire qué terrible misterio, hermano. Se unieron los grandes siervos de Dios. Pero entre todo eso está, usted sabrá si es uno de esos dos. ¿Quién es Tobías aquí? ¿Quién quiere ser Tobías? ¿Quién quiere ser Sanbalat? ¿Quién quiere ser Esther?
¿Quiénes quieren ser la ramera Rahab? ¿Y por qué les digo Dios, una sierva de Dios? No dijeron nada. Entonces quizás quieren ser rameras, pues, solapadas. Ustedes son las ungidas, son las siervas, las que van a levantar el nombre de Dios en alto con sus acciones, con su forma de vida piadosa, temerosa. Ustedes tienen que ser como Nehemías, que agarramos la espada y con la otra poniendo ladrillos, sellando para levantar los muros, porque se va a levantar el diablo, porque no dejamos de creer en Dios. Se va a levantar los demonios, porque no dejamos de adorar y servir a Dios. Pero aunque ellos se levanten, contigo y conmigo está el vencedor, está el vencedor. Cristo dijo a través de Pablo: ante bien somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Quiénes quieren ser Nehemías? ¿Por qué no agarran la espada y no vas a las calles? Aquí hay un bandido que no viene. Yo ni le creo que ora, pero él se reporta, ya termina de orarles. Carlos Maldonado. Indigentes que andan como las palomas volantes. Rebeldes, religiosos, paganos. Esa clase de cristianos ni las moscas muertas las mueven. Dios está cansado de esa clase de creyentes que hoy están aquí, mañana están allá, después están en una cueva. No, yo no he sido llamado ni usted a ser cobarde. Hemos sido llamados a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas, porque el accionar de Dios a favor de nosotros se aproxima y solo va a defender a los esforzados y a los valientes. A los cobardes los va a dejar Dios que se defiendan solos. Pastor, no sea áspero, lea la Biblia. Efesios 5:14 dice: levántate tú de los muertos. Levántate tú que duermes. Levántese de ese sueño. Levántese de esa muerte espiritual y le va a alumbrar la luz de Cristo. El deseo de Dios no es que mueras, ni espiritualmente ni físicamente. El deseo de Dios es que estés en pies bajo la luz gloriosa del poder del Evangelio. Nehemías hizo la diferencia en esa época de escasez, en esa época de pánico. Porque oiga, no fue fácil, hermano. Había una guerra terrible todavía, porque ahí estaban los nicolaitas infiltrados. Porque, pastor, y eso que lea la historia. Pero los nicolaitas aparecen en la Biblia, estaban en el libro de los Hechos, todavía activos, los rebeldes. Eran gente que se infiltraban y decían: no, lo que Pablo anuncia, eso no es verdad. Eran los que se oponían al evangelio de la salvación. En la época de Nehemías, ahí estaban los nicolaitas. Por si usted no lo sabe, en la época de Jesús, en el periodo, póngale atención, de Mateo para atrás a Malaquías, hubo una dispensación de silencio de Dios. No le habló a nadie. Los dejó a ellos a su anchura, a que vivieran como les daba la gana. Pero en ese periodo de Malaquías a Mateo y de Mateo a Malaquías hubo un silencio total de 500 años. En esos 500 años se levantaron revolucionarios rebeldes al ejército romano pagano. Se le oponían y se agarraban a la espada y se mataban. Se levantaron Judas y muchos. ¿Se acuerdan que querían matar con Jesús? Y la gente lo pidió libre. Barrabás era uno de los líderes de los macabeos.
pastor, ¿y quiénes son ellos? Lea la Biblia católica, ahí están los 7 libros no inspirados. Está 1 y 2, léalo, hermano. Entonces, en ese periodo de silencio, Israel vivió batallas tras batallas por la misma rebeldía contra Dios. Entonces, ¿con quiénes está Dios? Con los fieles, con los valientes, con los esforzados. Dios te dice hoy: no temas, no desmayes, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. El accionar de Dios se aproxima a favor de nosotros, porque para Dios somos llamados justos, aunque para los demás no seamos justos, pero para Dios somos justos. ¿Qué va a hacer Dios en ese accionar? Nos va a defender y nos va a dar la victoria. Nos va a defender y nos va a dar la victoria. ¿Por qué cree que Israel en la época de Jesús no creyeron como el rey que produjo? Oiga, hubieron 2 ideologías de profecías. Una profecía, esperaban a un rey conquistador y vencedor, y las otras profecías hablaban de un rey sufriente. Ahí está en Isaías 53, ahí lo leen en casa. Y ahí ese era el problema serio de los judíos, porque ellos decían: no, nosotros esperamos a un rey que nos va a defender del yugo de Donald Trump. A su nombre, hermanos, si hoy hemos caído en el yugo moderno de Donald Trump, en la época de Jesús estaba Israel bajo el yugo del imperio romano. No puede ser este el rey que esperamos, porque nosotros esperamos a un rey que venga con su ejército, con su espada desenvainada y le corte cabeza a medio mundo. Mas Cristo no fue esa clase de rey. Cristo fue un rey manso, un rey sufrido, un rey despreciado, un rey abandonado por los que eran su familia, pero un rey exaltado por el que lo había enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mundo estaba perdido en delitos y pecados, y el rey sufriente nos vino a rescatar, nos vino a salvar. Él accionó para quitarnos el yugo, primero de Satanás, segundo del imperio de la carne. Hoy, ¿qué va a hacer Dios en ese accionar que esperamos? Que nos quite el yugo del odio que se ha levantado en contra de usted y de mí. Pero por eso es que cuando los judíos radicales decían no, cuando les decía: ¿qué les anunciaron los profetas de mí? Les decía Jesús: que vendría un rey, que vendría un libertador. Pero ellos querían un libertador literal. Pero Jesús no accionó en esa época como libertador literal, sino que Él llegó al alma, Él llegó al corazón, Él llegó a desatar el yugo que te arrastraba, el pecado que no te dejaba ser feliz y libre. Eso dijo Cristo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os quiero hacer descansar. Ese era el rey que libertaba al oprimido por el pecado. Pero ellos eso no esperaban, ese rey. Por eso que cuando yo veía las profecías de los profetas, cuando hablaban del rey, dije: por eso que estos cabezones judíos no quisieron aceptar a Jesús como rey. Porque nosotros no lo leemos de corrido, pero no estudiamos. Estudiar es diferente. Ustedes, qué bonito está. Vamos a más información bíblica, hermano. Entonces, ¿qué se dio en ese periodo? Muchas cosas, hermano. Entonces, ¿qué nos dice Dios hoy? Que va a venir Dios. No va a venir nadie más. Va a venir Dios a quebrar la soberbia
y el orgullo de nuestros gobernantes. Porque Dios es justo. Dios es justo. A Dios le duele el ver el quebranto, el sufrir, el llorar, el desprecio. Dios va a venir en persona y lo va a hacer. Hermano, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué cree que Dios accionó para libertar a Israel del yugo de los egipcios? ¿Por qué cree? Aquí lo dice. Y si usted ha leído Éxodo, Número, se va a deleitar porque ahí habla a profundidad. Cuando Dios llama a Moisés, capítulo 3 de Éxodo, ahí lo lee en casa. Porque usted solo aquí se interesa pero en su casa viendo chambles, novelas. Por si no sabe, yo pongo la televisión porque yo con la bulla que oigo, es rápido, ¿verdad? Es un calmante para Marita, hermano. A los 5 minutos. Y de repente llegó un rato mi madrecita, yo me hice dormido. Pobrecito, mi hijo está dormido. Déjenmelo que descanse. Yo, hermano, no paso en bobadas perdiendo mi tiempo, no. Digamos que, oiga lo que vio Dios, señores y señoras de esta tierra hermosa que estamos de parte de Dios. Porque aquí no estamos por abortivos, no, señores. Fue un plan de Dios. Un plan de Dios que envió hombres y mujeres de Dios para esta gran nación, para pedir e interceder, suplicar misericordia al Dios de los cielos. No somos un abortivo, no, señores. Somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey, Él nos va a defender pronto, pronto, pronto nos va a defender. ¿Y sabe qué vio Dios en la esclavitud de 400 años de su pueblo en tierra de Egipto a través del rey Faraón? Dice la Biblia que vio dos cosas. Pueden ser más y se las voy a incorporar si a Dios le place. Pero las dos cosas que a Dios lo hicieron descender de su gloria y accionar a defender a su pueblo fueron por dos exclusivas cosas. Una, la angustia de su pueblo, el quebranto, la miseria en la que lo tenía, oprimido bajo el yugo de Faraón. Dios no aprueba la injusticia. Dios no aprueba el desprecio. Dios no aprueba la hambruna que muchos gobiernos ponen sobre el caudillo de sus habitantes de la tierra. Cuando menos esperamos, Dios se levanta de su trono de gloria y acciona al defender la causa del despreciado, del oprimido, del cautivo. Y cuando Dios vio el cautiverio que vivían, la depresión, el quebranto, Dios dijo: no puede estar así mi pueblo. Tengo que llamar a un líder que me represente a mí en la tierra. Hoy le voy a explicar a profundidad por qué Dios escogió a Moisés. Porque no era el tiempo que Él viniera literalmente en la vida de Jesús para redimirnos. Acuérdese las palabras de Dios en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios lo llama. Y Moisés, al ver la zarza, el arbusto encendido, la zarza encendida y que no se consumía, para Moisés era algo impactante, hermano. Y cuando la curiosidad empezó a acercarse, me imagino que de donde está ese aparatito, y yo creo que ahí lo detuvo Dios. Le dijo: Moisés, Moisés, quítate por favor el calzado, porque el calzado, apúntelo, el calzado es la figura de la inmundicia que el hombre practica a diario. Quítate los calzados de tus pies, porque la tierra que estás pisando, Moisés, es tierra santa. Hoy usted y yo somos
del Cordero. Hoy Dios ya no nos ve con inmundicia porque ve el sacrificio de expiación que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo más lindo, precioso que debemos de valorar, la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y oiga las palabras del Señor. He visto la aflicción de mi pueblo. ¿No estará diciendo eso Dios de la tierra americana en la que estamos? Usted, porque ve lo normal, usted no visualiza más allá, pero Dios lo está visualizando, hermano. Cuando menos sintamos, se lo digo delante de Dios, habitantes de esta tierra americana y gobernantes de este hermoso y bello país, si no tienen control y no sofrenan su accionar en contra de la voluntad de Dios, Dios va a accionar tarde o temprano en contra de ustedes. Oiga las palabras de Dios que le dijo a su siervo Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en la tierra de Egipto. Es lo mismo hoy en día. Dios está viendo la aflicción de su pueblo en Estados Unidos de Norteamérica. Pronto la diestra de la justicia de Dios se va a manifestar. Y eso va a ser el ay de los poderosos de la tierra. ¿Por qué va a ser el ay? Nabucodonosor, un rey soberbio y altivo de corazón como el que tenemos. Y si este gobierno no se humilla delante de Dios, le viene su caída en breve. Le viene su caída en breve. ¿Por qué? Daniel 2:21 dice que Dios pone reyes y quita reyes. El rey David en el capítulo 6 del libro de Daniel dice que reconoció el Dios de Daniel y dijo: no hay Dios como el Dios de Daniel, grande, fuerte y poderoso. Eso es lo que Dios va a revelar, su poder a favor del afligido. Pero seamos fieles, no seamos cristianos de temporada. Nehemías, Moisés y Daniel fueron hombres ejemplares, hermano. Entonces cuando este hombre es comisionado, oiga lo que le dijo Dios, porque el hombre siempre se escuda de los llamados de Dios. No quiere responsabilidad. No me tomes en cuenta, por favor, Señor. Ahí déjame sentadito, solo calentando silla. Porque si tengo un compromiso, Señor, no, eso no lo quiero. Porque es mejor sin compromiso. Vivo la vida pagana como Ricky Martin. Sus ídolos, pues. Porque todavía hay muchos creyentes, mujeres, que son ídolos de, ay, tan hermosos y que pérdida tienen. Usted no ande, oiga, usted no ande alabando locuras. ¿No se acuerda del libro mensaje de noche 11 de Lucas, verso 27? La mujer quiso alabar al rey y no se dejó ser alabado. Y usted anda adorando paganos. Adore al único y sabio Dios en los cielos y en la tierra. Que no viene siguiendo paganos y paganas, hombre. Usted siga a Cristo. Usted siga a Cristo. Usted siga a Cristo. Ni de su marido se enamora. Enamórese de Cristo. Ay, que los de atrás, pastor. Mire, pues, mire. Skinny. Ustedes, maridos, no se enamoren de su mujer, enamórense de Cristo. Ámenla y respétenla y aprécienla. Un amor no el que Dios quiere que le tengas a Él, sino un amor filial. Ay, viejita, ¿cómo te ha ido, hija?
Ya se le encendió la luz. Oiga, es tiempo, porque cuando Dios le dice: te comisiono que vuelvas y libertes a mi pueblo, Señor, yo le digo: sí, tú. Pero Señor, yo soy tartamudo, le dijo. Yo no puse a hablar con fluidez. Tenía un hermano, ¿verdad, Leo? Que se llama Aarón, sí, allá atrás estando, sentado. ¿A dónde está? Allá atrás. Bueno, llámalo, porque él va a... Oiga lo que le dijo: él te va a representar a ti, y tú me vas a representar a mí. Tú vas a hablar en mi nombre, y tu hermano hablará en tu nombre. ¿Qué le está diciendo Dios? Simbólicamente le estaba diciendo: yo serás tú. ¿No eso hizo Jesús? Tú me vas a representar a mí. ¿Qué hizo Jesús? Representó al Padre, porque Él es Dios en sí mismo. Entonces, Dios vio la aflicción de su pueblo en cautiverio. Lo mismo va a hacer Dios en breve a favor de muchos, de millones, que se están angustiando y están tomando decisiones incorrectas. Mire, las noticias seculares dijeron que un señor, por quererse esconderse, subió al techo y se vino para abajo y está entre la vida y la muerte. A los gobernantes eso no les mueve el corazón. A ellos lo mismo le da, porque en ellos no hay misericordia. Pero el Dios que yo le predico es un Dios que sabe hacer justicia al agraviado, al menesteroso, al pobre, al desamparado, al odiado, al perseguido. Ese Dios está pronto a accionar, señores norteamericanos. Y se van a dar cuenta de estas palabras de este siervo inútil. Se van a dar cuenta que en breve Dios va a accionar. Dios va a accionar a favor de su pueblo, a favor del angustiado, atribulado, desesperado. Lo hizo Dios en la época de Moisés. Accionó a favor de libertar a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Daniel? Lo mismo. Trastornó el reino de Nabucodonosor. Su hijo Belsasar, si no lo ha leído, léalo. Ahí está, no lo busquen en otro libro, solo búsquenlo en Daniel. Belsasar fue el reino más corto que hubo en la tierra de Babilonia. Mire que acá arriba murió su padre. Pero ¿qué dijo? Oiga, lo que yo quiero que entiendan los que nos siguen por las redes sociales, que cuando Dios desciende y trastorna la mente y el corazón de los hombres, se vuelven locos los hombres. Y hasta que entren en uso de razón y reconozcan al Dios de los cielos, la mente se le vuelve normal y el corazón se le vuelve de hombre. Porque Dios convierte la mente de animal y convierte el corazón de animal, y se convierte el gobierno en un animal de la tierra. No se enoje conmigo, lea la Biblia, por favor. Y de repente, hermano, muere su padre y Belsasar se dio los placeres en una noche. En una noche. Oiga, su reinado más corto, un día nada más fue, y una noche. Ni la noche, porque a medianoche le dio jaque mate, Dios. Como decía el hermano Gustavo, le dio escamiche, le roncó y lo trituró Dios. Dice que estaba, oiga, ¿por qué lo corrigió Dios? Porque abusó de los utensilios sagrados de Dios que usaban los sacerdotes en tierra de Israel. Cuando estaba pasado de copia, le dijo, el anciano le dijo, llámale una silita, mamá. Le decía, Elías, el que no echa ni humo ni carbón.
Y las hermanas borrachas, ¿por qué ahora están hermanas borrachas? Si hoy hasta las mujeres, bien feo se ven las mujeres borrachas, no, bien chillo. ¿No ha llorado usted, Catalina, alguna vez por algún hombre? Ante Dios, sí, le dije. Hermana Jennifer, ¿no ha llorado por algún hombre? Usted no, estamos haciendo preguntas normales, no es para que peleen. Porque son preguntas normales y le voy a decir por qué. Yo no sé si ha llorado por el sentimiento del pastel. ¿Y usted no ha llorado por alguna mujer? ¿Willow? ¿Edwin? Sí. ¿Por qué? Oiga, ponga atención. Porque Belsasar, con los príncipes que él había invitado, dice que ya estaban pasados de copa. Estaban bien perdidos. Cuando de repente Dios lo visitó. ¿Qué es la palabra visitar? Accionó. Dios muchas veces permite la injusticia, pero cuando ya se cansa, Él acciona. Él se levanta y Él derriba la soberbia de los hombres de la tierra. Los trastorna. Y cuando ya estaban pasados de copa, dice que apareció una mano poderosa con un dedo extendido y decía: Menen, menen, tekel, uparsin. Se quedaron todos los borrachos en juicio cabal. Oiga, ¿qué hace Dios a los borrachos? En segundos les quita la borrachera. Gócese y alégrese. Oiga, qué terrible ese Dios que tenemos. En segundos libertó a los borrachos. Y se quedó. ¿Está viendo lo que yo estoy viendo? Ese Belsasar y a los demás príncipes. Sí, pero es escritura rara que no sé qué significa. Ey, si en tu reino hay un hombre que adivina las interpretaciones, los sueños y las escrituras. ¿Quién es? Daniel. Diga, mi rey. Mira lo que está ahí. ¿Entiende lo que dice? Sí, mi rey. Si me lo interpretas, te doy. Oiga, le dio más honores. Y usted que ya lo tiene todo y no despierta. De verdad, nosotros en Dios lo tenemos todo. Y no despertamos de carapacho de tortuga que andan encima de su espalda como el jorobado de Notre Dame. Por si usted no sabe la historia de los 300, un jorobado los vendió a los 300. No le digo que la vea porque tiene muchas escenas sexuales. Por si usted no lo sabe, en esos imperios todo eso era libre, no había prohibición. Por eso, si usted no es espiritual, no la vea porque se va a guindar, pues aunque ya está guindado, pues. Y de repente, hermano, dice que Daniel leyó la escritura y dijo: Menen, menen, pesado fuiste, tekel uparsin, y fuiste hallado falto. Y después le dijo: tu reino ha sido quitado. ¿Cómo dijiste, Daniel? ¿Que mi reino se acabó? Sí, le dijo. Porque fuiste hallado ante mi Dios infiel e impuro. Que Dios nos guarde a usted y a mí, y cuando Él venga en gloria nos halle fieles y con vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga, porque a los tales el Señor levantará en gloria y nos honrará delante de todas las naciones de la tierra. Alabado sea el Dios mío, el Dios de Israel. Precioso, lindo. Si usted no se deleita porque es carapacho viejo. Oiga, ayer dijo uno, yo no lo dije que ustedes son carros viejos. Y oiga, hermano, dice la Biblia, oiga qué terrible los juicios de Dios. Por eso que en veces Dios se detiene a hacer un juicio sobre los gobiernos de la tierra. Pero cuando ya se cansa que no cambian, Él va a accionar. Y yo lo sostengo delante de Dios. Él va a accionar en breve
sobre esta gran nación que tenemos. Porque Dios no se le pasa nada en alto. Él es justo. Él es justo. Y hará justicia de los que estemos en angustia y tribulación. Dice la Biblia que inmediatamente que Daniel dijo eso, el rey Belsasar murió. Mire qué terrible. Un día duró su reino. De ahí Dios levantó a Darío. Ese fue largo como el de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él se apoyó en el Dios de los hebreos. Usted y yo no hemos confiado en la idolatría que promueven los sacerdotes y el Papa. No, usted y yo nos hemos apoyado en el Dios de Daniel, en el Dios que hace maravillas, en el Dios que hace prodigios, en el Dios que abrió el mar, en el Dios que abrió el Jordán, en el Dios que derribó los muros de Jericó. Esa es mi confianza y Él está de mi lado. ¿Sí o no? Ese es tu Dios, los que están atrás que ni se gozan. Solo tienen la cabeza y le quedan así como tengreche. Ese es mi Dios, esa es mi confianza, no será suya. Si no es esa suya, se puede quedar en el proceso de la angustia y tribulación. Porque todo puede ir para largo, hermano. Pero los que tenemos esa confianza, eso no nos puede quitar ni el sueño, nada. De verdad. Y usted está confiando en su marido que no duerme porque ¿cuándo va a venir? Libras de carne. Yo me gozo, hermano. No se goza usted. No se goza usted. Usted se goza. Se goza. Los que atrás los varones se gozan. No les da vergüenza que hay varones y las mujeres gritan más que ustedes, hombre. Me gozo con la risa de Estado. No le estamos haciendo promoción a las sirenas, porque si usted no lo sabe, ese es un demonio de seducción. De verdad. El que usted le gusta estar, o él tiene una adicción. Usted un cafecito, no, después lo lleva a otra locura. Porque es un encanto, por si usted no lo sabe leer. Claro, esas son historias griegas y usted, que ni los españoles entienden, mucho menos. Me gozo con el Señor, hermano. Entramos al tema ahorita. Vale, pues, 2 horas más y se prepara. Dice la palabra: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Qué observa en este versículo? Hay 2 preguntas y 2 respuestas a la vez. Menciona a sus padres, y sus padres ya se habían muerto en el camino. ¿Sabe, amados hermanos, si el padre y la madre son dependientes de Dios, creen y confían en Dios y no dejan de invocar su misericordia, por ese clamor, tus hijos y los míos no les ha pasado nada? Pero muchas veces nuestros hijos son desobedientes, desleales e ingratos. Y nos dicen: Señor, ya no quiero esta vida. Cuando usted no lo dice del corazón, sino de aquí, por eso es que usted no cambia. Y muchas veces usted se puede buscar a su familia por intereses personales suyos, pero no porque quiera cambiar y rendirse de corazón a Dios para que lo cambie, para que lo desate de ese demonio que lo gobierna. Mientras no lo haga del corazón, usted no va a ser libre. Usted no va a salir de esa maldición que viene arrastrando. Ya busque a Dios y no a su familia por interés personal que usted necesita.
Espero en Dios que aquí no hayan de esos. Porque usted puede engañar a medio mundo, pero al Dios que le predico, jamás. Mire que vio la aflicción de su pueblo. Pero ¿qué vio? ¿Qué más vio? El clamor. Que decían: Dios, acuérdate que a nuestros padres, cuando mencionaban los padres, era a José y a Jacob, porque no conocieron ni a Isaac ni a Jacob, los demás solo conocieron a ellos dos. Para ellos eran los padres que representaban a esa gran nación. Todavía allí no era Israel, hermano, por si usted no lo sabe, o sí. Si ella era Israel, hombre, no, y oiga, hermano, cuando ellos clamaban y les recordaban la promesa que Dios no los iba a desamparar y que Dios iba a ir con ellos, Dios se acordó de esas promesas y empezó a mover Dios los cielos y la tierra. Escogió a su siervo, lo comisiona, lo saca. Y oiga, ¿se acuerda el mensaje que vimos? Creo que el jueves, que no nos va a mandar con manos vacías. Dice que a Israel, cuando los libertó del cautiverio, del yugo del gobierno del faraón, los mandó con manos llenas. Los mandó con abundancia de oro, de plata, piedras preciosas, alimentos, y por haber. Pero llegó la primera prueba, se enfrentaron al Mar Rojo. Por eso es que ahí yo quiero que entienda el tema de hoy, el accionar de Dios. Digamos que no te va a dejar en la prueba. Si le crees y eres obediente y eres fiel, Dios no te va a dejar en ello. Te va a liberar, te va a defender, te va a dar la victoria. Porque aquí lo muestra Dios. El primer proceso de prueba, el Mar Rojo enfrente. Y atrás dice que venía el ejército numeroso de los egipcios. ¿Cuántos tenemos en contra nuestra? Miles. Pero que eso a mí me van a quitar la inspiración de servir y buscar y creer en Dios. No, porque el Dios que me llamó es el Dios que hace maravillas, el Dios que tiene poder ilimitado. Ese Dios nos va a dar la victoria. Y clamaron también enfrente del mar. Es que la gente solo clama en la prueba. Y cuando ya no tienen pruebas se olvidan y viven paganamente, hermano. Ustedes no son de eso, ¿va? Ni las visitas no son de eso, ¿va? Son pulitas. Son guerreras. ¿Y ustedes son guerreros o son medio sosos? Aquí digamos no somos un medio flojo. Le dijeron: Señor, nos libraste de la mano del rey Faraón, pero mira, hoy tenemos otro gigante enfrente y hoy nos van a matar los ejércitos de Faraón, Señor, porque no vamos a poder traspasar el mar. Y le dijo: bueno, Moisés, hombre, vos que te afligís, hombre, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Hoy yo les pregunto: ¿qué tienen ustedes en sus manos? Pastor, yo no tengo nada. Yo solo tengo piojos, pulgas y garrapatas. Yo no. Para la gloria del Señor, yo tengo la unción, tengo el poder, tengo la palabra viva que Dios me ha dado, y con esa palabra viva haremos prodigios, maravillas en su nombre. Iglesia amada, sacúdete la pereza, sacúdete la rebeldía, sacúdete la religiosidad, sacúdete la falsedad y vente a la evidencia de Dios. Y ya va a ver que las cosas las va a ver bien diferentes y va a ver la gloria de Dios diferente. Ay, pastor, dime, usted no sabe que estoy bien paniqueado, pues. De aquel día estaba ahí cerca en la casa, pero no llegaron de ti, aguarda.
Es que el Salmo 133, yo creo que ese es el que leyó a Aaroncito Dopa. Como la barbe a Aarón que desciende con él. Es que los nombres nos comprometen, mejor llamarlos Pancho Villa, hermano. El Camilla está nervioso ahí. Terminamos con esto. Oiga lo que hizo Dios enfrente del mar y los ejércitos. Por si usted no sabe, hermano, la historia egipcia enseña que el rey Faraón no quería ir detrás de los egipcios, de los hebreos, porque él había visto en carne propia la gloria del Dios de Moisés. Le había quitado al primogénito. Mire, todo te pueden quitar y no lo sientes, pero si te quitan algo que tú amas, que es uno de tus hijos, tus hijas, caes chillando, llorando delante de Dios. Eso pasó con él. La historia egipcia enseña que él no quería ir tras de ellos, pero los brujos, que el Señor los reprenda, lo asesoraron y le decían: mi rey, no lo dejen que se vayan. ¿Y cómo vamos a hacer sin manos laboriosas que trabajen la tierra? Oiga, los egipcios ya se habían acomodado y no les gustaba trabajar. Ahí estaban los extranjeros trabajando. No vaya a pasar eso aquí, señores. No vaya a pasar eso aquí. Que sin manos de extranjero, ¿qué va a pasar con esta gran nación de renombre que es hoy? ¿Qué va a pasar? Israel era el brazo fuerte de los egipcios en esa época. Y Faraón lo sabía. Pero Faraón no quería detenerlos porque él ya había visto la gloria manifestada en su contra. Pero los brujos no trabajaron. ¿Sabe cómo se llamaban esos brujos? Lo menciona Hechos y lo menciona Éxodo. Janes y Jambres. Esos eran los brujos mayores al servicio de Faraón. Lea la Biblia y pídale a Dios que se le quede, hermano. Porque a usted ni la vecina se le queda. ¿Cómo se llama la vecina suya? Hermana, la de lente ahí. Lorena. ¿Cómo se llama la vecina? No sé. ¿Y su marido? Tampoco sé. Janes y Jambres eran los brujos que desesperaban al Faraón y le decían: vaya detrás de él. Y fue por eso. Lo que Faraón y su ejército no esperaban, que Dios los acabara. Y eso fue lo terrible. Porque cuando Dios le dice: ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Una vara, extiéndela en dirección del mar. Y solo cree que el mar se va a abrir. Y dile a los ancianos y a los niños y a los jóvenes que pasen al frente, porque los egipcios que habéis conocido no los veráis más en esta tierra. Ese es el Dios que yo predico. Mis enemigos se pueden multiplicar, pero en segundo van a ser cortados y desaparecidos. Alabado sea, alabado sea, alabado sea el Dios de Moisés. Es nuestro Dios, nuestro Dios. ¿Sí o no? Ya no lo vamos a ver. Ahí cantaremos un himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, lo tengas que atravesar, clama ese hombre con fe. ¿Y cuál es ese hombre? Que no sabemos a quién clamar, hermano. Ay, ya oyeron de la bruja Pancha. Más embrujada va a andar por este, anda satánica usted. Le voy a hacer un amarre a mi marido para que esté aquí. Se amarrado ya está este rebelde. Y Cristo nos quiere libertar. Porque hay gente que hasta ropa interior andan alrededor y que ignorante. Yo en vez de por andar la carrera me estaba en el centro al revés y me dije: pues, ¿por qué te lo pusiste al revés? Porque no te andas. No se apuntan.
Pero si yo les hago un chequeo así minucioso a través de la pastora, se los aseguro que muchos de ustedes andan con la ropa al revés. Y si yo les hago a ustedes como varoncitos y les digo, quiten la ropa, van a ir unos con los chones aquí al revés. Hermano, dejen de andar creyendo cuentos de viejas. No crean locura del diablo, crea en el poder de Jesucristo que liberta, que salva, que transforma. En ese poder crea. ¿Me hiciste un mal Dios o vas a persistir? Aquí me dijo que sí puede. No sea mentiroso. Y ahí el Mr. Darwin dice que le pone GPS porque por los zapatos de la hermana pelearon como 2 meses. Oiga, hermano, ¿entienden la palabra de hoy? Dios nos habla de muchas formas. Yo no sé por qué usted no cambia, la verdad. A mí me duele al ver que usted no cambia, hermano. Porque es tiempo que avivemos la obra de Dios en nosotros. Ay, pastor, de ayer no pude venir porque mierda. No, ya que quitemos ese lloriqueo. Creámosle a Dios. Confiemos en Dios. Que Él abrirá la gloria de los cielos y algo va a descender a favor de su pueblo. ¿Y qué dice? Hiciste señales y maravillas contra, oiga, no fue a favor, contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabían que habían procedido con soberbia. Yo le aconsejo a nuestro presidente de aquí, de todas partes de la tierra, si usted está actuando con un corazón soberbio, tenga mucho cuidado, porque Dios puede dejarlo que haga lo que usted quiera, pero cuando Él ya se cansa, Él va a actuar y puede ser demasiado tarde. Dice que Dios vio la soberbia del rey y todo su ejército. ¿Qué hizo Dios? Los ahogó a todos, los mató a todos. Por eso que cuando los gobernantes hablan locuras contra Dios, se metieron a juicio. Cuando la gente habla locura de un ministro de Dios, se metió a pleito con Dios. Fíjese. Y ese es lo delicado que usted tiene que tener cuidado. Y te hiciste, oiga lo que hizo Dios con esa hazaña que hizo con Faraón. Te hiciste nombre grande. Aunque él ya era grande y es grande, pero los judíos israelitas vieron que el nombre que iba con Moisés era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6, ahí lo lee en casa. Oiga qué lindo es nuestro Dios, admirable, Dios fuerte. Vale la pena que confiemos, ¿sí o no? Todavía no se aguanta. Pónganse de pies. Apenas son las 8 de la noche. ¿Quiénes se van a reconciliar con Dios? A los de casa, pasa al frente. Los sinceros y los honestos y las honestas. Yo bendiga a todos los que van a pasar. Yo bendiga a los que van a pasar. No busques a tu familia por intereses tuyos personales y no cambies. Busca a Dios con intereses que Él te cambie y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Dios no te desprecia ni nosotros te despreciamos, pero tienes que tener una relación y un encuentro personal con Dios. A los que están en las redes sociales y se quieren incorporar al reino de Dios, quieren arrepentirse, quieren recibirlo como Señor y Salvador o quieren reconciliarse, esta es su hora y esta es la invitación de Dios que le hace. Abra su corazón, recíbalo y va a ver que las cosas serán diferentes. Greñudo, ven para acá, recibí a Cristo. Denle ofrenda de pan.
Dios, pero Él me entrega la fuerza. ¿Quién me va a atender aquí? Que todos se clavan en un solo miembro, tantos tres. Aquí está otra perla para Dios. Aquí. ¿Alguien más de los que están acá? ¿Por qué lo llamé a él así? Porque él es un niño, es un novato. Pero muchos de los que no quieren pasar ya no son niños, son viejos colmilludos, habidos de la vida. Es necesario que usted se humille delante de Dios y le diga con el alma, gímale, llore a Dios, que le cambie, que le transforme, que renuncie a esa vida de placer, de pecado, de desobediencia, y que lo recibe como Señor y Rey de su vida. Y pídale que lo limpie y lo perdone. Dígale a Dios, dígale a Dios que le restaure, dígale a Dios que le limpie, dígale a Dios que lo perdone, dígale a Dios que le entre a su corazón y que haga morada, dígale a Dios que hoy renuncie a esa vida de placer, de pecado. Padre, yo presento la vida de los acá reunidos. Bendícelos, límpialos, transfórmalos, cámbialos, renuévalos, Dios. Renuévalos, Dios, transfórmalos, Dios, cámbialos, Dios. Límpialos con tu sangre, borra sus rebeliones, sus pecados. Haga los cambios en este rebaño, en este pueblo. Que la confianza en ti no la perdamos, Señor. Danos cobertura, danos fuerza, sosténganos bajo el poder de su mano. Y que la diestra de su justicia esté de nuestro lado, Señor. Clamame bastante, dice el Señor. No estás por casualidad en mi casa. Yo tengo propósitos grandes contigo, mujer. Has llorado amargamente porque has pedido restauración por uno de tus hijos. Y yo ya te escuché, dice el Señor, y por eso te he traído a fuentes de agua. Porque has dicho, Señor, ya no puedo y ya no aguanto qué hacer. Espera y reposa en mí, dice el Señor. Búscame y sírveme, porque vas a ver mi gloria manifestada en lo que amas. Porque yo te he cuidado tu entrada y tu salida. Y el milagro que has esperado físico para ti, yo te lo doy hoy, dice el Señor. Yo te sano, yo te limpio, yo te hago libre. Ya no digas que no te he oído, porque me lo has dicho varias veces. Sierva muy amada eres, querido. Gracias, papito mío. Gracias, papito. Fortalece, consuela, glorifique su nombre, levanta vallado, no la suelte, dale la victoria. Oh Señor, consuela. Abrime los ojos, querido. A esta te la pongo en tus manos, porque esta la vas a cuidar como tu propia hija. Porque los consejos que le has dado a esta le ha ayudado, mira. Esta muchas veces ya no ha querido seguir delante de mí, porque la carga es grande y es difícil. Más grande soy yo contigo. Hey, no, mamá. Ya no digas. Como mi hija. Yo pelearé tus batallas. Sobre fuerza te dará más, dice el Señor. Gloria a Dios. Y yo voy a hacer los cambios. No descuides mi presencia en ti.
Velando y orando te quiero, dice el Señor, porque en ese momento te fortalezco. Porque mira los vientos que han venido, pero yo me he sujetado. Te digo, clama misericordia, y misericordia vas a tener. Dele ofrenda de palma al Dios de los cielos. Le den un fuerte gloria a Dios. Llévate la gloria, Jesús. Gracias por estas almas que se han reconciliado. Gracias por estas almas que te han recibido. Pon en cada servidor y cada servidora pasión por cuidar las ovejas. En el nombre de Jesús. Gracias. Dele ofrenda de palmas. Dele la bienvenida.